Un saludo a Venezuela. Hoy nos encontramos en los espacios del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, que forma parte del Polo Tecnológico Nacional, un espacio rodeado por el verde de la naturaleza y particularmente acompañada hoy por dos personas extraordinarias. El doctor Ángel Viloria Petit, investigador entomólogo dedicado al estudio de las mariposas y otras actividades conexas, vamos a decirlo así. Maravilloso también historiador de la ciencia venezolana, y con Jessica Dos Santos, nuestra periodista, que nos acompaña como siempre a construir, a debatir y a compartir con ustedes la ciencia venezolana. ¿Cómo estás, Gabriela? Chévere, chévere. ¿Cómo está nuestro invitado? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Bienvenido. muy cómodo. Bueno, Ángel, ahí ya tuviste una presentación detallada. Además, bueno, tiene un doctorado en filosofía, mención zoología en la Universidad de Londres y es investigador de nuestro laboratorio de biología de organismos del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un largo trabajo en el tema de las mariposas, que además estuve viendo que todo esto está enmarcado en algo que llamamos biogeografía y biogeografía de los insectos. Vamos a entrarle al tema por allí. ¿Qué es esto de la biogeografía de los insectos? Bueno, antiguamente se hablaba de disciplinas separadas: fitogeografía para las plantas, zoogeografía para los animales, pero las tendencias más recientes de múltiples autores, incluyendo algunos venezolanos que fueron, digamos, notables en el estudio de la biogeografía, es que se hable de biogeografía, porque no podemos separar los grupos de seres vivientes y tampoco lo podemos separar lo viviente de la corteza terrestre. Todo forma un conjunto, que es la biosfera o la biosfera. Yo creo que se dice biosfera, que es esa capa delgadita que cubre nuestro planeta, en donde están todos los seres vivientes y, digamos, la superficie y los medios aéreo, acuático, terrestre con los que está interaccionando. Y entonces, bueno, hay una cantidad de organismos vivientes que es enorme, muchos de los cuales no los vemos a simple vista. Vemos la cobertura vegetal, vemos los animales más grandes, pero no vemos los microorganismos que forman una parte, por ejemplo, importantísima del suelo. La biogeografía de los microorganismos es muy compleja. La biogeografía de los organismos acuáticos es distinta a la de los organismos terrestres porque se distribuyen de otra manera, obedecen a otras condiciones ambientales. Hay una interacción de condiciones ambientales, de condiciones históricas a lo largo de periodos de tiempo que escapan de nuestras escalas humanas, y hay además componentes que tienen que ver con la propia naturaleza de los vivientes, cómo se desarrollan, cómo ha habido evolución orgánica, la evolución de las formas, de la expresión que nosotros vemos, que generalmente los científicos la interpretamos de una manera muy árida. Es decir, la belleza de lo natural tiene un componente estético muy importante que nosotros hemos dejado de lado. Digo nosotros, la mayoría de los científicos. Sé que hay gente que no lo ha hecho. También tendremos a creer que los estudios de lo que nosotros hacemos, estudiamos organismos, a veces no necesariamente animales muy evidentes, puede que estemos estudiando lombrices, por ejemplo, que tienen una gran diversidad y cumplen un papel importante en la Tierra, pero lo vemos como aislado, no vemos el significado a menos que sea utilitario, que sea para algún negocio, algo que tenga un valor en la sociedad de consumo actual. Y la realidad es que no es así, que hay muchos otros valores que nosotros tenemos que asignar a ese tipo de cosas, y como por ejemplo la biogeografía, que es una rama de la geografía física que tiene implicaciones importantes para la vida del hombre y que cada vez se toma más en cuenta en la toma de decisiones, por ejemplo, a nivel gubernamental. ¿Qué se descubre en la biogeografía? Porque un área geográfica tiene atributos únicos y la hace importante. ¿Por qué tenemos que saber manejar un área geográfica de una manera particular? Por ejemplo, cuando ya ha sido afectada por las poblaciones humanas, por la permanencia de poblaciones humanas por mucho tiempo, o porque haya sido abandonada por las poblaciones humanas hace varios siglos, y ahora tenemos otro tipo de sistema
que llamamos ecosistema, que quizás se vea amenazado por una nueva contingencia histórica de origen humano o de origen cósmico, como el cambio climático que estamos experimentando en este momento. Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque las mariposas también tienen un papel, una relación directa con el cambio climático. Pero Gabriela, siempre mencionamos en este podcast, tú eres muy enfática en eso, en todas las relaciones que hay entre los seres vivos, ¿verdad? Cómo todos estamos interconectados. ¿Qué papel juegan los insectos y las mariposas en nuestro mundo, más allá de deleitarnos con esos colores y de que nos sirvan de musa y todo lo demás? Fíjate, yo primero me pararía en la escala evolutiva, en el origen que uno pudiese establecer de la vida y la evolución de los diferentes organismos, las polillas, previo a las mariposas. Le preguntaba al profesor Ángel antes de la entrevista, del encuentro, la coevolución que muchos científicos debaten y que Ángel defiende sobre las mariposas y la aparición de las primeras flores. Estamos hablando del Cretáceo. Entonces, ¿cómo ocurre ecológicamente el proceso coevolutivo de organismos diferentes y hay una coexistencia y una relación ecológica, una complementariedad? Uno puede hablar también de mutualismo, simbiosis, cómo eso está determinado también por las características geográficas en el territorio, cómo eso determina el endemismo, que el doctor Ángel es muy famoso estudiando esto en las mariposas, cómo eso es un marcador también de la calidad del ambiente, de la biodiversidad y cómo eso define entonces un territorio diferente a otro. Entonces los artrópodos, que son el mayor segmento de organismos en el planeta, luego de las bacterias y los hongos y los virus, es tan diverso como los diferentes espacios territoriales, ecosistemas que existen. Solo en la Antártida no conseguimos aún reportes de mariposa, pero probablemente con este cambio climático ellas comienzan a adaptarse a otros ecosistemas, esos nichos y esos espacios de temperatura. Lo que uno llega en un espacio natural como estamos ahorita, estaban pasando ahorita unas pequeñas polillas y mariposas por aquí. Te define el tipo de ambiente. Y yo me quedé maravillada cuando ustedes estaban hablando y se elevó la mariposa. Eso nos habla de la naturaleza, inclusive de que otros organismos están asociados a ella, porque tiene unos depredadores también. Y una vegetación a la que ella está vinculada en sus relaciones de polinización, de nicho, de espacio de vivencia. Y todo esto define lo que nosotros hablamos de naturaleza. ¿Qué pasa con el modelo educativo, con la modernidad, con la acción antropogénica que bien marcaba el doctor Viloria? Que hay una disrupción, una interrupción, ahí va la mariposa otra vez, con lo que existe de forma espontánea y natural. Y eso rompe las relaciones. Las mariposas son indicadores para esto. Inclusive cuando los productores de miel, que están produciendo miel, y tienen sus flores y hay una serie de polinizadores, desde mosquitos, zancudos, polillas, mariposas, abejas, meliponas, etcétera, que recientemente estábamos celebrando con Palmira y el equipo de investigación del Ministerio esto, y tú tomas esa muestra de miel. Tú puedes identificar por la calidad de la miel, inclusive qué microorganismos están asociados a la polinización. Y si ese ambiente tiene pesticidas, herbicidas, agrotóxicos. Y eso tiene un efecto directo sobre la población de mariposas y polillas. Particularmente el glifosato afecta la reproducción de estos organismos que son fundamentales en el equilibrio ecológico y en la polinización. Entonces, en la medida en que tú te enfrentas a un ecosistema, tú te encuentras en el ecosistema, son esos organismos vivos los que te determinan qué está pasando en ese ecosistema, la salud de ese ecosistema. Y como el hombre no está ajeno a esa salud, hablamos de una sola salud, la salud global, la salud de la naturaleza, la salud del ecosistema, inclusive de la zoonosis, tú tienes entonces desde la observación, que Ángel lo hacen perfectamente bien con el caso de las mariposas, la determinación de cómo están esas relaciones ecológicas y ese entorno, ese espacio geográfico, ese ecosistema. Entonces, para mí, además de la poesía que significan las mariposas y la trascendencia que significa, para muchas civilizaciones, cuando uno habla de la mariposa, yo hablaría también del componente transversal en la salud del planeta. La salud humana, la salud de los ecosistemas, la salud de los organismos. Y eso es fundamental. Nosotros hoy debatimos sobre el efecto de la emergencia climática. Esos organismos, como las mariposas y las polillas, son indicadores hoy de esa afectación, de la pérdida de biodiversidad y lo que significa luego para esta belleza de espacio geográfico. El acto educativo, cuando nosotros éramos niños, nos colocábamos a pintar las mariposas. Probablemente las niñas pintaban más mariposas que los niños.
Luego, inclusive las coleccionábamos, las buscábamos para verlas. Maravillada de la paleta cromática que tiene, que es de las más diversas del planeta. Y ahí tú comienzas a ver inclusive a qué planta se acerca y a cuáles no. Esa cromática que vemos de sus colores, que le permite camuflarse en el entorno, sus depredadores. Y en esa observación hay mucho conocimiento. Cuando Ángel dice es algo erosivo, es que no nos hemos fijado que esa belleza, que además de la estética, traduce también una información técnica, científica, ecológica, ambiental, importante para nuestras comunidades. Ángel, ¿por qué las mariposas? Échanos tu historia personal. ¿Qué te llevó a ti como investigadora a decir, bueno, voy a empezar a investigar las mariposas? ¿Por qué surgió esa fascinación con las mariposas? Esa es una preferencia muy temprana en mi vida. Yo estuve siempre atraído a temas de investigación de la naturaleza. Ok. Pero me llamaron siempre más la atención los animales que las plantas. Y lo que veía más de cerca en mi patio eran los insectos. Okay. Yo soñaba con ver otros animales silvestres de otras dimensiones más espectaculares, ¿no? Eventualmente, a lo largo de los años, he sido muy afortunado en eso porque sí he visto muchas cosas, muchos animales, una gran variedad. He participado en investigaciones en varios otros grupos de animales con colegas que trabajan, son especialistas en otros animales, pero no sé, cerca de los 15 años por allí empecé a capturar las mariposas para verlas de cerca y me interesé por identificarlas, básicamente. No era fácil, hay muchos libros con fotografías con identificaciones erróneas porque hay muchos patrones que se parecen mucho. Pero bueno, por allí empecé y eso coincidió casi con mi ingreso a la universidad a estudiar biología. Yo traía una idea de que iba a estudiar biología marina, pero era una influencia mediática. Era la época en que estaba de moda ver, sobre todo en la televisión, programas que tenían mucho que ver con la biología marina, submarina. Y bueno, yo venía con esa idea. Pero ocurrió algo interesante. Yo ingresé a la Universidad del Zulia y me inscribí en el centro excursionista. Y mi primer viaje fue a una montaña muy alta. Y me enamoré de la montaña. Y vi mariposas y empecé a descubrir que las mariposas de las altas montañas eran muy mal conocidas en Venezuela. Y lo tomé como un reto. Voy a hacer mi tesis con esto. Con un grupo que no eran las más bonitas, pero que, bueno, ahora que han pasado tantos años y lo he estudiado con mucho detenimiento, puedo hablar de otras características que le dan mucho valor, que no es precisamente que sean muy atractivas, porque no sean tan vistosas, exacto. que no sean tan vistosas, pero sí son vistosas. Y bueno, me fui poco a poco metiéndome cada vez más profundo hasta llegar a un nivel de complejidad que a veces me siento parcialmente incompetente. Para que tengan una idea de dónde puede llegar uno a una cosa tan simple que hasta puede ser motivo de burlas, porque bueno, él estudia mariposas. Yo he escuchado que se refieren a eso con un poquito de sorna, ¿no? Pero hay gran complejidad en lo que hoy en día se está investigando con las mariposas. Y hay cosas muy simples que todavía esperan ser descubiertas. Hay cosas misteriosas. Por ejemplo, nosotros vemos la mariposa, que es el insecto adulto, que es el vistoso, el que tiene los colores. Ellas se comunican visualmente. Por eso han desarrollado esa gran diversidad de patrones de coloración. Hay un código allí visual que nosotros lo reconocemos y otros animales depredadores también lo reconocen, y entre ellos, dentro de sus especies, se reconocen visualmente. Pero no vemos con la misma frecuencia las orugas o las crisálidas o los huevos de las mariposas, que es una etapa de la metamorfosis de estos insectos. Muchos insectos sufren metamorfosis, pero creo que la metamorfosis emblemática, que va desde algo que es feo a algo muy bonito, o por lo menos como lo interpretamos nosotros los seres humanos,
es, digamos, el arquetipo de la metamorfosis es la mariposa. Y de hecho se utiliza mucho pedagógicamente para enseñar el fenómeno de la metamorfosis a los niños. La mariposa es lo que se usa. Yo no recuerdo haber visto libros, me estoy tratando de acordar, que indiquen la metamorfosis de un escarabajo o de un cangrejo. No lo he visto desde mariposa. Entonces, esas etapas de vida de las mariposas también son cada una un campo de estudio. Y allí es donde ocurre mayormente la relación con las plantas, porque las larvas son fitófagas, son masticadoras, a diferencia del adulto, que es chupador, visita flores, coevolucionó efectivamente el grupo de mariposas con las plantas con flores. La explosión, digamos, evolutiva, la radiación evolutiva de la diversidad de mariposas, ahora se está estudiando con métodos de lo que llaman el reloj molecular, comparada con la de las plantas, indica que hay sincronicidad entre la diversificación de las familias de plantas con flores y la diversificación de las familias de mariposas. Pero también hay coevolución de los hábitos alimenticios de las larvas. Para que ocurra la dispersión de las mariposas, la colonización de mariposas en sus territorios, primero tiene que ocurrir la de las plantas hospederas. Por eso en la Antártida, como todavía no hay plantas, no han llegado las mariposas, pero estoy seguro que con el cambio climático en las islas Shetland del Sur, en la península antártica, están empezando a nacer plantas, sobre todo plantas foráneas, que llegan con los turistas. Los turistas llegan con botas que las usaron en los Alpes suizos y llegan con semillitas y cosas y ahí quedan, y cuando viene el verano nacen las plantas. Y algunas polillas, mariposas no sé, pero polillas sí sabemos que es micropolillas, han llegado a las islas de la Antártida, cruzando los mares con corrientes de viento, pero no sobreviven porque no tienen la planta huésped. El día que la tengan, se establecerán. Y nosotros tendemos a creer que los animales que son móviles tenemos mayor capacidad de dispersión que las plantas. Y no es así. Las plantas tienen esporas, semillas que vuelan o que se las llevan los animales pegadas, o nosotros mismos pegadas a la ropa, y tienen una capacidad de dispersión inaudita. O sea, hay una correlación muy interesante, no solamente de las plantas con las mariposas, lo mencionó la ministra, de todos los seres vivos. Nosotros tenemos que ver todo como una interacción. Cuando las mariposas están volando sobre este terreno, es por las plantas, pero hay algo más, siempre hay algo misterioso en la ciencia que está por descubrirse. Y hay algo más, hay otras relaciones que nosotros desconocemos. Los códigos visuales nuestros son distintos a los de los insectos. Ellos ven en otras longitudes de onda. La coloración que nosotros vemos no es la que ellos ven entre sí. Entonces, digamos, puede que cuánto desconocemos, no lo sé. Conocemos ya bastante sobre mariposa porque es un grupo muy atractivo, fácil de estudiar. No es un elefante que tenemos que esperar 2 años para ver que tenga un ciclo de vida, que nazca un elefantito, no. La mariposa en 3 meses nosotros tenemos una segunda generación. Ahora, ahorita vamos a hablar de las particularidades que has encontrado en Venezuela, pero con todo este tema de la polinización que mencionabas, que Gabriela también me lo mencionó, yo estuve leyendo que las mariposas no solamente influían en el tema de la floración, sino también en el tema de los cultivos alimenticios. ¿Cuál es el papel que juegan las mariposas en ese proceso de las cosas que nos comemos? Bueno, hay varios temas importantes. Algunas mariposas y algunas polillas son, por ejemplo, atacan plantas que se han domesticado para cultivarse masivamente. Pongo, por ejemplo, una familia de plantas que son las crucíferas o brasicáceas, que tienen el repollo, la mostaza, el coliflor, el brócoli, esa familia. Esas plantas tienen compuestos químicos secundarios que son bastante desagradables al sabor. Nosotros lo notamos como algo picante. Por ejemplo, la semilla de mostaza es picante, a veces el repollo es un poquito picante. Pero estas plantas de las brasicáceas que están domesticadas en realidad ya tienen muy poco contenido de
porque fueron precisamente seleccionadas artificialmente por las culturas humanas para que fueran comestibles, porque tienen gran cantidad de azúcares cuando se cocinan. Esas tienen muchos enemigos, muchos depredadores. Nosotros lo vemos como enemigos. Ese es nuestro problema. Todo lo vemos desde el punto de vista antropocéntrico. Tienen larvas de insectos y especialmente de los lepidópteros, que es el grupo de insectos, el orden de insectos que contiene a las mariposas y a las polillas. Ellas se alimentan y tienen mecanismos para soportar esos compuestos químicos secundarios. Y están, digamos que, especializadas en esas plantas. Hay varias que son plagas mundiales. Hay una mariposa blanquita, o varias especies de mariposas de la familia Pieridae, blanquitas, que las vemos por montón en los cultivos de repollo, donde quiera que esté. Y hay polillas que están siempre presentes. La probabilidad de que una de esas polillas esté donde se cultiva crucíferas es 100%, donde quiera que sea en el mundo, excepto cuando se aplican pesticidas, que disminuyen esa probabilidad. Entonces, las pérdidas comerciales en países donde se come mucho esta crucífera, como por ejemplo en Asia, en China, son multimillonarias, solamente por la polillita que se llama Plutela xylostela, la polilla espalda de diamante, que es de origen suramericano, curiosamente. Eso es un problema de biogeografía muy complejo. Pero también está, digamos, la contribución benéfica de las mariposas, al igual que muchos otros insectos, particularmente las abejas de las distintas familias, las abejas americanas y las abejas del viejo mundo que nos invadieron, que son polinizadores activos. ¿Qué significa esto? Que son las mariposas por predilección y por el tipo de hábitat que tienen los adultos, visitan flores para obtener azúcares y otros componentes del néctar de las flores. Y están especializados para ello con una lengua, una trompa realmente, que es muy larga, para llegar al fondo del cáliz y chupar como si fuera un pitillo esta fuente de energía. Básicamente es una fuente de energía. Pero ellas también se alimentan de otras sustancias, por ejemplo, sustancias en descomposición, de donde obtienen aminoácidos. Eso lo aprendimos nosotros sobre la marcha. A veces para atraer mariposas que queremos tener para nuestros estudios, las atraemos más fáciles usando sustancias en descomposición que usando flores, porque ellas necesitan aminoácidos también. Pero cuando visitan las flores, está más que comprobado, arrastran el polen y lo llevan a otras flores. Entonces realmente cumplen una función muy importante que no es exclusiva de ellos, repito. Creo que lo más importante en la polinización a nivel mundial son los himenópteros, las avispas y las abejas. Son muchísimo más importantes, pero las mariposas también son importantes. Sobre todo que las mariposas son un componente, migratorio, digamos, numéricamente importante en la cadena trófica de los sistemas naturales. O sea, muchos vertebrados, particularmente aves, se alimentan de mariposas adultas y de las larvas. Entonces las larvas, entre esa lucha de sobrevivir y la defensa de las plantas y la depredación de las aves, desarrollaron su estrategia de acumulación de sustancias químicas tóxicas que las hereda el adulto. No sabemos muy bien, hay estudios, pero no lo sabemos muy bien todavía cómo ocurre el secuestro de esas sustancias químicas, cómo las mantiene el cuerpo, y eso está relacionado con la expresión genética de los colores de las alas, de manera que los depredadores identifican ciertos patrones de coloración cuando no son palatables. Es decir, los aves también aprenden como nosotros. Muchos animales tienen autoconciencia. También es algo que hemos ido descubriendo poco a poco. Pero las aves aprenden. Y cuando muerden una mariposa que tiene un patrón, digamos, bandas rojas, y les sabe mal, inmediatamente la sueltan. Y saben que no deben volver a morder una mariposa con esas bandas rojas.
van aprendiendo. Hay teorías excéntricas sobre la memoria heredada en la biología. Se llama la teoría de la resonancia mórfica. No la voy a mencionar porque está muy cuestionada en biología, pero pudiera ser un buen ejemplo el de las mariposas y las aves para diseñar experimentos para esto. Las mariposas, por tanto, poco a poco se han ido convirtiendo en objetos de estudio que son importantes para la biología y se han hecho descubrimientos muy importantes en biología, en las mariposas. Hace un par de semanas o 3 semanas apareció uno de los descubrimientos, creo yo, más relevantes para la biología evolutiva de las últimas décadas, que es la determinación con toda certeza, desde el punto de vista de estudios moleculares, muy bien deducido, de que la aparición de especies no solamente se da por divergencia, o sea, por derivación del genoma, sino por hibridación. Y eso se descubrió en una especie de mariposa que tenemos en Venezuela. De hecho, uno de mis colegas es coautor de ese trabajo. Es una mariposa que tenemos en la Guayana venezolana, que tiene muchas subespecies y ya definitivamente está comprobado que su genoma es un genoma híbrido. Esto va a cambiar por completo las interpretaciones que nosotros estamos dando a los estudios, por ejemplo, de filogenia molecular. ¿Qué significa exactamente que tenga un genoma híbrido? Que no podemos ya, o sea, no es tan fácil interpretar, por ejemplo, un árbol filogenético cuando nosotros decimos que 2 especies se derivan de un ancestro común. Ok. ¿Ves? Como por ejemplo, solemos leer en los libros que el ser humano y el chimpancé comparten probablemente un ancestro común. La diferencia genómica es del 1%. De la diferencia de la cadena de ADN completa del genoma del chimpancé y el humano es el 1% y vemos toda la diferencia que eso implica. Bueno, eso puede significar 2 cosas ahora. No es que tengamos un ancestro común, es que pudimos haber tenido un origen híbrido con otros primates. Esto lo estoy especulando en este momento, pero es lo que yo recolecto de haber leído un trabajo muy complejo de leer que acaban de hacer después de muchos años de trabajo con experimentos de hibridación en mariposas, de un género que es exclusivo de Sudamérica, con unas especies que casualmente una buena parte de sus subespecies las tenemos en Venezuela, el sur del Orinoco. Gabriela, Venezuela y las mariposas. Sé que estamos en el top 5 de uno de los países que más especies de mariposas tiene, así como estamos en el top de los que tienen más biodiversidad. ¿Cómo va la investigación de las mariposas en Venezuela? ¿Cómo es la relación de Venezuela con las mariposas? Fíjate que de las personas que más se ha dedicado a investigar recientemente mariposas en los últimos 50 años es el doctor Ángel Vilori. Sí, y Ángel dice, inclusive desde los chistes de algunos colegas hasta los artículos científicos que han podido determinar desde el punto de vista académico más formal que existe un endemismo en nuestras mariposas de la Guayana Esequiba. Y eso es importante. Y ha sido estudiado por científicas y científicos venezolanos. Ángel bajo ese liderazgo. Pero cuando nosotros hablamos de biodiversidad, bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de las cuencas en donde se encuentra la biodiversidad. La cuenca amazónica, la cuenca del Congo y la cuenca asiática. Ahí tenemos el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, en la medida en que los territorios son más extensos y tienen diferentes cambios geográficos, tú vas a conseguir una diversidad también de especies, ¿okay? Y de especificidades y subespecies. Venezuela tiene la mayor concentración de microclimas del planeta. Entonces eso favorece a la diversidad que tenemos también. Entonces, una cosa es lo que ves al sur del lago, con el frente del lago de Maracaibo, y luego te encuentras parte de la cordillera andina, lo vemos inclusive también en el cacao. Hay mariposas que polinizan cacao. Sí, claro. Bellísimas, bellísimas. Eso es un poema. En la flor de cacao es un poema y una mariposa polinizándola es un doble poema. Hasta las mariposas que estamos viendo aquí en la ciudad de Caracas, que están volando cerca de nosotros. Entonces, en esa diversidad y la conservación de la diversidad, que es quizás la agenda más importante de nuestro país, entender, determinar y conservar, ¿okay? Es un trabajo profundo que debe desarrollarse con mayor ahínco en el país.
no solo por la agenda de la emergencia climática, sino por la necesidad de facilitar el derecho a comprender. Nosotros tenemos que estar acompañando al sistema educativo bolivariano, al sector industrial, al sector defensa, de una forma transversal la ciencia para asistirnos en el reconocimiento de nuestro territorio. Pero ese reconocimiento va con las plantas, que son las primeras que colonizan el territorio, y luego los individuos, los microorganismos, las bacterias, los insectos, los mamíferos. Y eso es fundamental. Nadie puede cuidar, amar y defender el territorio que no conoce. Entonces, eso cuando Ángel dice es muy antropocéntrico. Sí, nosotros pensamos en donde está el individuo humano y donde él hace vida. Y nos olvidamos del resto. Y consecuencia que hace vida porque el resto existe. Claro. Si no, esa ecuación no se cumple. Entonces yo le decía a Ángel temprano, hay que desarrollar una agenda de investigación que tenga que ver con todo lo que es entomología en el país. Hay una agenda que estamos desarrollando con meliponas, con un grupo de científicas que están en las comunidades, y este es un ejemplo que les comparto, enseñando a los niños sobre la miel y las abejas ancestrales nuestras sin aguijón. Y luego les dicen, píntamelas. Píntame los insectos que están cerca de esas flores. Píntame qué encontraste aquí. Y en esas escuelas los niños salen a pintar ese territorio, ese ecosistema. Y ahí te consigues una diversidad de insectos. Entonces decimos mosquitos, zancudos, polillas, mariposas, coquitos. Y ellos van asociando relaciones, luego la miel, un sentimiento también de identidad con su territorio, con su espacio geográfico, el trabajo de sus padres que son productores de miel. Le decimos que en la medida en que mantengamos la mayor diversidad de plantas, más enriquecida va a ser esa miel, por los pigmentos que tienen, flavonoides, antocianinas, hay unos elementos que son proactivos hacia las enfermedades. Hasta el siglo XIX las plantas eran la fuente de los medicamentos del mundo. Y eso es una agenda que nosotros tenemos que desarrollar como país, desde la planta hasta quiénes son sus polinizadores y los diferentes usos y su conservación. No solo para el fin económico o agroalimentario venezolano, sino para el fin de conservar la vida. Si nosotros no hacemos una ciencia que responda a la vida, ¿a qué responde? ¿A qué responde nuestra ciencia? Si la ciencia es un proceso humano, debe responder a la vida. Entonces, yo le decía a Ángel, hay que profundizar los proyectos, hay que retomar en los posgrados universitarios, en nuestros trabajos de investigación. Hoy hay una convocatoria nacional para las becas de especialización, maestría y doctorado, para que los profesionales del país desarrollen y se especialicen en áreas académicas y de investigación que son necesarias para potenciar el conocimiento de nuestra Venezuela. Antes premiábamos las agendas de investigación internacionales y nos encantaba estar en un proyecto internacional en red vinculado con otros países. Esa agenda es posible en el vértice 5 de la Gran Misión Ciencia, pero la agenda de nuestra ciencia es fundamental, porque tiene que ser el epicentro de nuestros conocimientos junto con el diálogo de nuestros saberes. Nuestras comunidades indígenas te pintan sus polillas, te pintan sus mariposas, te pintan sus insectos. Ellos existen porque también existimos nosotros. Y en eso es un espacio en donde la visión antropocéntrica la vamos desdibujando y vamos reencontrándonos con nuestras raíces, con nuestro origen. Yo creo que tiene que ser una investigación que parte de la filosofía, que parte de la entomología, que parte de la zoología y que tiene que retomarse con fuerza. Antes teníamos un grupo de investigadores, que ya deben estar más o menos contemporáneos con Ángel, que se dedicaban a estudiar parásitos de serpientes, garrapatas, por ejemplo. El profesor Ricardo Guerrero, que me dio clase, maravilloso. Y la gente decía, Ricardo, como le dicen a Ángel, ¿qué haces tú estudiando las mariposas? ¿O qué haces tú estudiando las garrapatas de las serpientes? En serpientes tropicales, nosotros somos los países más diversos en serpientes, en reptiles. Y ahí hay una relación ecológica. Esa determinación que te dice Ángel, un grupo de mariposas son parte de la cadena trófica de estas aves. Formamos parte de ese mismo ecosistema. Ellas están allí vinculadas a esa cadena alimenticia. Yo creo que es algo maravilloso que nosotros podemos desarrollar y que nos permite valorar a Venezuela. Más allá de los indicadores que uno puede decir, 17.000 especies de mariposas, tantos de polillas, tantos de reptiles. ¿A qué tributa eso? A nuestra identidad y a la misión que tenemos de hacer una ciencia responsable, una ciencia para la vida. Y que nuestros niños podamos sembrar eso. Cuando Ángel dice, yo estaba iniciado desde joven a la naturaleza, al excursionismo, a ver los insectos, todos nosotros, de niñas y niños, fuimos seducidos por algo en la naturaleza. Luego quedamos atrapados en otro compartimiento. Tenemos que ir a lo verde, tenemos que ir a esto.
Mira esto. Ese es el desafío de las nuevas generaciones. ¿Ok? Y hay que retomar entonces todas las cátedras y todas las asignaturas y los talleres. Y Ángel defendía en estos días, el Día de las Abejas, las polillas y las mariposas como polinizadores. Y es muy acertado, sin desdibujar los himenópteros. Y cuando nos mandaban las fotos de los niños en las escuelas pintando, y están los troncos, los restos de leña, el fogón, el pequeño panal ahí en la casa, y luego la miel y las madres llevando a los niños a la escuela, y ellos pintando. Yo creo que ahí está una gran oportunidad para Venezuela. Pintarnos a nosotros mismos. Ahí hay un El momento conocimiento. de la observación. Sí, la observación es fundamental para cualquier acto del conocimiento. Esa mirada más profunda, esa contemplación también del individuo conmovido de este entorno natural y conectado. Nosotros tenemos que rescatar esos principios fundamentales que responden a la vida. Para los científicos como nosotros, esos comportamientos están bastante herméticos. Entonces, cuando Ángel da el salto hacia la biogeografía, busca un nivel, voy a decir, superior de conocimiento, porque tiene que abrir estos estancos, estas gavetas, y decir, ya va. Sí, bueno, Esto se articula con esto, es un gran rompecabezas. si me permite, puedo opinar en relación al problema de la diversidad y la biogeografía y tratar de conectarlo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de que las cuentas no están hechas, actualizadas en este momento, ¿no? Pero las estimaciones con las cuentas y lo que sabemos que está por conocerse es que en Venezuela hay más de 3.000 especies distintas de mariposas. Eso nos ubica en un puesto por allí como el quinto, porque somos los países de esas cuencas que mencionó, amazónica, africana tropical y la asiática, los que tienen la mayor diversidad, los países megadiversos que llaman. Es una diversidad muy grande, 10 veces más grande que de todo el continente europeo, por ejemplo. De toda Europa, no sé, no llega a 400 especies. Por razones de explicación biogeográfica, tiene que ver con la latitud, la longitud, es una escala biogeográfica muy grande, pero tiene una explicación muy sencilla, que es la estacionalidad, las zonas tropicales donde se concentra más entropía, más energía, hay mayor diversificación. Pero para el caso nuestro, esas 3.000 mariposas no están distribuidas equitativamente. No están todas en Maracaibo, no están todas en Paria, no están todas en el Cerro de la Neblina, ni todas en Caracas. Hay una partecita en las zonas áridas, otra partecita más grande en los pantanos del sur del lago, otra partecita más grande aún en los Andes, y cada una tiene sus elementos únicos que no están en ninguna otra parte del mundo. Eso es lo que estamos tratando de hacer al estudiar la biogeografía de las mariposas. Estamos viendo cómo está la distribución y tratar de que esto nos sirva como herramienta para tomar decisiones sobre el manejo, porque somos un país habitado con una historia de poblacional humana particular que está en dinámica. Y hay muchos proyectos de desarrollo para mantener poblaciones que están concentradas en las principales ciudades, pero hay proyectos de desarrollo que tienen un alto impacto sobre las zonas naturales. Los proyectos agrícolas, proyectos de represas para proveer agua o electricidad, todo este tipo de cosas. Petroleros, mineros, terrible la minería. Yo lamentablemente soy bastante crítico con la minería a cielo abierto. Hemos descubierto que de toda esta diversidad tenemos una concentración principalmente en las montañas del norte de Venezuela. Perijá, los Andes, Cordillera de la Costa. Pero la mayor diversidad está al sur del Orinoco, que es precisamente el espacio que menos conocemos, el menos explorado, donde ha ido menos personas interesadas, donde hay que invertir un gran esfuerzo. Quizás hay que hacer, lo hablábamos, de hacer un proyecto que no tenemos aún, pero que hay que estructurarlo, un gran proyecto, yo llamaría guayanés Esequibo. Para mí la Guayana incluye Amazonas, Bolívar y el territorio venezolano
de la cuenca del Esequibo. Pues es una unidad biogeográfica. Ujú. Esa unidad biogeográfica es más que una provincia biogeográfica. Dentro de, o sea, eso es una subregión, o casi que, sí, una subregión biogeográfica, amazónica, guayanesa le podemos llamar. Tengo que verificar cuál es el término, porque hay un código para esto, un código de nomenclatura. Ujú. Dentro de eso tenemos provincias. Una de esas provincias es atípica porque es una provincia discontinua, que son las cumbres de los tepuyes. Tenemos más de 50 tepuyes. Y contiene muchos endemismos y muy raros. Eso lo estamos empezando a conocer. De más de 50 tepuyes, creo que hay 12 o 13 de los cuales conocemos muestras. El resto hay que investigarlo. Y al tener una idea de esto, tenemos también una idea de no solo de la diversidad, sino de su distribución, de cómo debemos conservarlo, cómo debemos manejarlo para el futuro, y también nos da una idea muy, muy sólida de lo que es la soberanía territorial. Es decir, la soberanía territorial pasa por el conocimiento de la naturaleza de nuestro territorio, conocimiento detallado de la naturaleza, de las plantas, de la fauna, de la topografía, de la hidrología, Eso es un proyecto macro, ministra, eso no es solamente un proyecto para Sí. biólogos, ahí hay que poner mucha Transdisciplinario. gente. Exacto, exacto. Yo me ocupo de las mariposas. Yo feliz que el doctor Viloria nos traiga una propuesta como esta, porque el año pasado, tratando de contribuir a la comprensión de nuestro territorio y conocimiento de la Guayana Esequiba, convocamos a los científicos, a las investigadoras del país que tenían una agenda desarrollada, ¿ok?, en este territorio, en esta unidad biogeográfica, ¿sí?, y su región. Todos esos códigos que el profesor Ángel nos define, hay que establecerlos y hay una nomenclatura. Y nos aparecieron un grupo de investigadores, Noemí Chacón, por ejemplo, con las comunidades, ñepa, etcétera, y todo lo que vienen trabajando de sus prácticas agroecológicas, la producción de alimentos, el reconocimiento del territorio, sus rituales y una visión antropológica también. Y luego estaba María Fernanda Correa, o sea, biopiratería, que es fundamental, bioprospectiva y lo que estaba pasando cuando estas especies son sustraídas de su ecosistema natural porque tienen alguna molécula importante para las transnacionales, inclusive se convierte en una patente en donde los pueblos originarios no tienen ni siquiera acceso a saber que eso existe, que alguien se lo robó. Y que lo que pareciera que no conocen estas transnacionales es que cuando lo sacas de su entorno natural, muchas veces esas moléculas comienzan a perderse porque no se ve estimulado por el ambiente la producción genómica de la proteína o de la síntesis del aminoácido, etcétera, o de los pigmentos de esa planta. Y allí hicimos una reflexión, estábamos unos más de 400 científicas y audiencias hablando de la importancia de estas agendas de investigación, que son agendas que requieren mucha complementariedad en otros sectores. El sector educativo, el sector de la parte de agua, hidráulico, metalúrgico, mineral, de planificación, de defensa, y que ahí comenzaba parte de nuestra ciencia. Conocer quiénes somos, de dónde venimos, nuestra tierra, nuestros ecosistemas, ese nivel de valoración, que también es espiritual, de conexión con lo nuestro, de amor, de respeto, que te conmueves también, Claro. te conmueves con esa belleza, ¿no? Y el profesor Ángel nos mostró allí no menos, no sé, 200 tipos de mariposas. Y uno se quedaba maravillado en la lámina de ver los colores, ¿eh? Los colores, luego las formas de las alas, la disposición, los tamaños. Y luego nos pone las fotos en los tepuyes en donde fueron recolectadas como muestras para su estudio. Y él te dice, fueron 12 o 13 nada más. Hay más de 50, todavía nos queda toda una agenda de investigación que desarrollar. Pero el trabajo de esto es el trabajo que tenemos que hacer las y los venezolanos. Y estamos invitados nosotros, si está invitado Ángel Viloria, si está invitada María Fernanda y cualquier otro que nos esté viendo hoy en el programa, es maravilloso. Porque es una agenda que la definen los y los venezolanos. En qué investigar, para qué investigar y por qué lo hacemos. Y los fines de luego ese conocimiento, que no solo está en el paper,
en el artículo científico que luego lo leen los homólogos científicos, pero no lo lee el pueblo. Y si no lo lee el pueblo, ¿a dónde va ese patrimonio que es nuestro conocimiento? Yo le tomo la palabra al profesor Ángel y nos vamos a un proyecto extraordinario. Sé que el presidente Nicolás va a quedar contento. Ya estamos próximos a sacar un documento especial de la ciencia de nuestra Guayana Esequiba, trabajada por los investigadores venezolanos y las investigadoras, que lo que refrenda es parte de esta conversación y muchas otras que debemos tener del trabajo de nosotros y a los jóvenes y a los estudiantes, al posgrado, a los proyectos de investigación en todas las ciencias. Esta es una agenda abierta de ciencia y conocimiento. Bueno, ya nos quedan pocos minutos en este episodio, Ángel, pero yo no quiero despedirte sin que tú nos digas antes algunas particularidades que tú hayas descubierto en estos años de investigación en Venezuela en relación con estas mariposas. Siempre, por ejemplo, por las redes sociales, los venezolanos se maravillan en esa época del año en la que vuelan muchas maripositas amarillas por todos lados, que la cota 1000 se ve llena de esas mariposas. La gente se maravilla con los azules, las mariposas azules que hay en Venezuela, pero ¿qué particularidad también para ese tema identitario, que alguien que esté luego de escuchar este podcast diga, Venezuela tiene tal cosa en materia de mariposas? Sí, bueno, hay un caso emblemático. Por supuesto, yo conozco desde niño las migraciones de mariposas amarillas, los piéridos, que ocurren cada cierto periodo de tiempo. No, algunas especies tienen ciclos más o menos fijos cada 6 años, 7 años. Es un fenómeno en el Caribe, está registrado por varias personas en Venezuela, pero en otros países de América tropical. Hay estudios también de cómo se orientan. Ellas se orientan un poco por el sol, pero también tienen un sistema de equilibrio interno. Son animalitos pequeños, pero tienen todos los órganos que tenemos nosotros. Y algunos distintos, pero son muy complejos. Ese tipo de cosas la conozco, son particularidades de la fauna del trópico americano. Pero, por ejemplo, puedo mencionar un caso único en Venezuela que descubrimos hace muchos años, todavía lo seguimos estudiando, que es el caso de la primera mariposa que no vuela. Una mariposa, hay polillas que no vuelan. O sea, ¿por qué no vuela? Bueno, hay varias explicaciones. Esto fue una mariposa nueva que descubrimos, nueva para la ciencia, en el páramo del Batallón La Negra, en la frontera entre Mérida y Táchira. Vuela por encima de 3.200 metros, hasta 3.600. Los machos son muy abundantes y son visibles, vuelan activamente cuando hay sol. Cuando se va el sol no sale nada, porque es páramo, es muy frío. Vuelan activamente y recolectábamos y bueno, no hay hembras. Eso no existe, no hay un solo caso en la naturaleza en que la progenie de una mariposa no sea 50% macho, 50% hembra. Entonces no veíamos las hembras. Había un estudiante que estaba haciendo la tesis conmigo, él es de Maracaibo, pero estaba estudiando en Alemania y se vino a hacer la tesis conmigo. Y yo le dije, vamos a buscar este animal, porque encontramos una hembra y la hembra es muy pequeñita y el macho es muy grande y la hembra tiene un color dorado por arriba, por debajo. Cuando cierra las alas se confunde con el pajonal, nadie la ve. Y como no vuela, no la veíamos. Pasamos una semana en el páramo y encontramos una, no me acuerdo, pero casi que lloramos cuando la vimos porque era demasiado esfuerzo invertido para una mariposita. Costó mucho publicar eso porque las proporciones estadísticas que teníamos requerían un tratamiento especial porque teníamos muy pocas muestras de hembras, porque sencillamente no las ubicamos y es porque no vuelan. Tienen las alas reducidas, la venación de las alas está distorsionada, el cuerpo es muy grueso y no tiene lo que llaman capacidad alar para volar. Por supuesto, si la tiramos así, volará como vuela la gallina, aletea y cae. Pero espontáneamente no vuela, sino que usa toda la energía en ese ecosistema tan extremo, en donde hay temperaturas de congelación en la noche, y en el día puede haber 50 grados a nivel del suelo donde ella está. Toda la energía la convierte en huevos. Y la estrategia reproductiva es que mientras que una mariposa normal puede poner 5 huevos, esta pone 100, 200, una sola hembra. Y
no los pega a la hoja, no tiene un pegamento como los otros, sino que los riega. Salen disparados como si fuera una maquinita de disparar, pues. Y caen al suelo. ¿Pero por qué caen al suelo? Y no, porque la planta hospedera, que es una gramínea, es súper abundante. No tiene que salir a gastar energía volando a buscar la planta hospedera, que también la localizan visualmente. Sino que las deja allí y las larvas nacen 100 y la mitad o más se las comerán los pájaros del páramo. Pero la otra mitad o menos sobrevive. Y esa es la estrategia, eso lo reportamos, lo escribimos. Costó 10 años demostrarlo porque nos lo devolvían de la revista hasta que lo demostramos estadísticamente. Y salió en una revista muy importante. El primer caso de braquipteria, se llama braquipteria, o sea, reducción de las alas en mariposas. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que poco tiempo después descubrimos 2 especies más en otros páramos de Venezuela. Y no existe en ninguna otra parte del mundo una mariposa que no huele. Eso es único y lo podemos pregonar. Se llama Redonda bordoni. Ese es el nombre de la mariposa, de la primera. Ya saben todos los que nos están viendo y escuchando, Venezuela es tan maravillosa que además de todas las mariposas que vuelan, tenemos la que no vuela también. Vámonos a nuestra sección ¿verdad o mito del día de hoy? Ángel, es cierto que aunque nosotros vemos estas mariposas con todos los colores habidos y por haber, en realidad las alas de las mariposas son transparentes. Son transparentes, la membrana es transparente y algunas mariposas son transparentes porque ellas están cubiertas de escamas, microescamas, están imbricadas y la vemos bajo magnificación, es como ver un tejado de tejas planas. Ok. Esas escamas son las responsables de los pigmentos. Hay pigmentos químicos que se deterioran con el tiempo. La mariposa, después que en un museo, cuando tiene 200, 300 años, que las tenemos en algunos museos, tú ves que los colores, si recibió luz, los colores tienden a ser más tenues. Ahora, si estuvo bien guardada, no hay problema. Yo hace unos meses vi una colección de 250 años que está guardada en un museo y está en muy buen estado, los colores. Y hay colores estructurales. Es decir, esa teja, esa escamilla, tiene una estructura que refleja cierto tipo de luz. Por ejemplo, las mariposas azules, que son azules metálicos, esas grandotas que tenemos en Venezuela. Hermosas. Una de ellas es la mariposa nacional, que es la más común, la hay aquí donde estamos, vuela aquí en los bosques de acá. Es un morfo, eso tiene colores estructurales. Ese color azul es estructural. Depende del ángulo en que le llegue la luz a las escamas. Por debajo de esas escamas, la membrana es transparente. Y hay mariposas transparentes, muchas especies de mariposas transparentes aquí en Venezuela, del grupo de los itomini, que son mariposas cuyas larvas se alimentan de plantas solanáceas. Tienen unas alas muy particulares, pues son alargadas, muy fáciles de distinguir. Y hay un grupo de la familia que yo me ocupo, que se llaman los satirines, la subfamilia, los satirines, que las hay únicamente al sur del Orinoco. Son del género Haetera o Calitera. Hay otro género que se llama Citerias. Son transparentes con algunos diseños de marcas de colores en algún lado. ¿Y por qué son transparentes? Tienen las escamas, pero las escamas no tienen pigmento. ¿Ves? No conozco casos. Hay especies de mariposas en que la superficie del ala está desprovista de escamas. Entonces tiene como ventanas transparentes. Pero originalmente el ala, la parte membranosa es totalmente transparente. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer un estudio morfológico de las alas, nos interesa ver las venas de las alas. Para hacer esto nosotros decoloramos las alas con un procedimiento muy sencillo. Se depigmenta, queda totalmente transparente. Esto se hace en 10 minutos. La montamos en una lámina para observarla al microscopio y ver el sistema de venación y establecer las homologías comparativas para clasificar a los animales correctamente. No es solamente los colores lo que vemos, hay muchos rasgos morfológicos.
Fíjate. Y últimamente se está usando bastante para grupos muy difíciles la biología molecular. La comparación los genomas parciales o completos, incluso genómica, pues. Usamos mucho algunos genes, un par de genes mitocondriales que sirven para comparar y decidir si es una especie distinta o no, o si pertenece a un género distinto. Hay algunos criterios. Yo no soy biólogo molecular. Yo soy crítico de los biólogos moleculares, pero uso mucho sus datos, porque ellos saben hacer las cosas bien, pero no las saben interpretar. Ay, no, nos vamos a Desde el meter en punto de problemas vista de aquí. morfología. E interpretan de una manera distinta como lo hacemos los morfólogos. Y la morfología toma mucho tiempo, Claro. mucho más que la biología molecular, que dispone de recursos técnicos Claro, poderosos. sí, Son, vamos a decir, instrumental, aparatos que sofisticado. hacen gran parte del trabajo. Nosotros todavía, los morfólogos, trabajamos mucho, claro, tenemos mucho apoyo técnico, pero trabajamos mucho con observaciones, imágenes, fotografía, dibujos, para hacer las comparaciones. No lo digo de modo peyorativo, sencillamente que hay una disputa mundial entre la taxonomía clásica y la taxonomía molecular. Ahora se busca la vía del que llaman taxonomía integradora, que usa elementos de las dos escuelas. Sí. Es lo más razonable, vamos Sí, a es que quedarnos es con apropiado eso. que la morfología responde a la funcionalidad. Y esa Sí. funcionalidad está determinada luego por un condicionamiento, un estímulo genético, una respuesta genética. Pero la expresión en la vida lo ves en las formas y el comportamiento y la funcionalidad de las estructuras. Entonces, de allí es que viene la observación. Gabriela, vamos a despedirnos porque si es por nosotras nos quedamos aquí 4 horas hablando de las mariposas. ¿Qué mensaje le podemos dar a los que nos están viendo y escuchando? No, yo simplemente... Que miren las mariposas. Sí, bueno, generalmente los científicos siempre estamos viendo, observando, contemplando. Ahí hay una oportunidad infinita de recrear el pensamiento, la reflexión, la conciencia, la complementariedad. Yo lo primero que quise saludar al doctor Ángel fue decirle, es la coevolución y las plantas. Luego le pregunté sobre los elementos culturales, étnicos de los pueblos en donde las mariposas son valoradas de forma diferente, nombradas de forma diferente, y le decía, para mí es muy importante esa definición de trascendencia que las primeras civilizaciones le atribuyen a las mariposas, el Sí, poder hay trascender. mariposas o polillas, mariposas, que prácticamente no pueden vivir por sí solas, sino con los humanos. El caso mejor conocido es el de la polilla de la morera, la de la seda, la mariposa de la seda. De la seda. No existe sino criada. No es posible mantenerla en ambientes, digamos, naturales. Silvestres, pues así. Sí, fue domesticada. Ajá, fue domesticada. Entonces, creo que parte de estudiar las mariposas y las polillas es esa trascender en lo ético, en lo justo, en el conocimiento, en dónde pertenecemos, hacia dónde acompañar nuestra agenda de investigación. Invitarlas a todas y a todos, sigan acompañándonos en los programas Conciencia Más Vida. Esta es una agenda fundamental de la ciencia venezolana. Ya saben, nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche. Le agradecemos a Ángel Viloria por habernos acompañado en este episodio del día de hoy. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y síganos a través de todas nuestras redes sociales.